Biblias, vamos con el texto base, Proverbios capítulo 24, verso 9. Proverbios capítulo 24, verso 9. Ahí buscamos en la Biblia, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos a través del Facebook, a los que van a ver, a nuestra familia en Argentina, a nuestros hermanos en Argentina, a los que están aquí en Chillán. Estamos en la obra misionera. Estamos ministrando este día domingo 30 de julio. Amén. 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 Y vamos por Proverbios 24, verso 9. Le damos lectura a la eterna y siempre viva palabra de nuestro Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Amén. Amén. El tema de hoy se llama Dios nos libre del escarnecedor. Amén. Vamos a hablar, hermanos, de vida cristiana esta noche. Hemos hablado, hermanos, de milagros, hemos hablado de señales, por ahí hemos dado temas, hermanos, de carácter escatológico, de las profecías. El jueves estuvimos predicando acerca, hermanos, de que aún no se manifiesta, aún los juicios no vienen, porque hay una iglesia que está presente en este escenario de la tierra. Alabamos a Dios por ello. Amén. Pero también, hermanos, vamos a hablar hoy día, como necesitamos comer de todo un poquitito, y naturalmente, hermanos, que siempre digo que este tipo de temas no solamente son para los que escuchan, para ustedes que están conmigo en esta hora de la tarde, sino que también para uno, para mi vida. Librarnos, hermanos, del encarnecedor. ¿Qué es lo que es un encarnecedor? Lo vamos a hacer de una manera sencilla. Yo cuando investigué esto, habían varias palabras en griego, en hebreo y algunas muy difíciles de poder leerlas incluso. Así que la vamos a hermanos, a obviar en este caso las exegesis de la palabra escarnecedor. Así es. Pero le vamos a dar, hermanos, una explicación a eso. Volvamos al texto bíblico, que es el texto base que tenemos, el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 9, que dice: el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Escarnecedor. Abominación significa que ante los ojos de Dios, hermanos, el escarnecedor es un vómito. Es algo, hermanos, que abomina a Dios. Abominación significa asco. Abominación significa repugnancia. Abominación significa vómito. Fíjese usted, rechazo, sí, también podemos nosotros usarlo como un sinónimo. Dios abomina al escarnecedor. Y yo quiero aquí explicar esto, porque tiene que ver muchas veces con nuestras relaciones que tenemos entre nosotros como hermanos, en esa relación social que tenemos, no muchas veces en la relación espiritual, porque en la relación espiritual, hermanos, todos estamos en paz. En la relación espiritual, hermanos, disimulamos por último, alabamos a Dios, ponemos los ojos blancos, está todo bien. Pero en las relaciones sociales, hermanos, fuera del servicio, saliendo de esta puerta, enfrentando el día lunes, las actividades diarias de cada diferente que tenemos, el trabajo, el estudio, ¿no es cierto?, una serie de quehaceres, nos enfrentamos también a otro tipo de reacciones, a otro tipo de carácter, a otro tipo de actitudes, a otro tipo de lenguaje, a otro tipo de cosas. Amén. Porque aquí nosotros ocupamos palabras que son netamente cristianas, que cada oportunidad que tenemos tratamos de hablar inteligentemente, sabiamente, prudentemente, pero es nuestra vida así, del día a día. Así nos comportamos nosotros todos los días de la semana. Así vivimos el año, así vivimos los meses. Entonces tenemos que reflexionar. No estoy acusándole a usted de nada. Así es, Señor. Pero ciertamente que la palabra es la que nos va a hablar a nosotros. Amén, Señor. Es la palabra la que nos va a ir mostrando, hermanos, sobre este tema que a mí también me compete. Porque yo también, hermanos, después de estar saliendo de esta puerta, tengo un carácter distinto, hablo de unas cosas distintas, veo un mundo distinto. Porque aquí la visión nuestra, ¿cuál es? Servicio, culto, himno pentecostal, firme y adelante, hueste de la fe, la oración que hacemos nosotros con tanto respeto.
Pero saliendo de esta puerta y enfrentando el día a día, es nuestra actitud. Vivimos así, hablamos así, pensamos así, miramos las cosas como las vemos dentro de una liturgia, dentro de un servicio. A veces, hermanos, no es así, ¿no? Como que nosotros nos encuadramos que en nuestro cristianismo nos dura solamente 2 horas por culto. Porque después de aquí, nuestro cristianismo desaparece. Sí, Señor, amén. Hablamos como hablan los mundanos. Pensamos como hablan los impíos. Actuamos como habla, hermano, el que no conoce a Dios. Así es, Señor. Y nosotros, y la gente que está escuchando por el fe, nosotros tenemos un gran desafío en Chillán. Y más que económico, más que encontrar un lugar, más que encontrar un terreno, más que alquilar un salón, más que comprar un parlante, como lo hemos venido haciendo. La gente me pregunta, pastor, ¿cómo? Bueno, es que no tenemos nosotros un lugar, pero la iglesia ha ido invirtiendo en cosas que vamos a necesitar el día de mañana. Amén. Amén. Tenemos una mixer que casi nos costó $1.000.000. Hace pocos meses, acá hace los 3 años, compramos un parlante que nos costó casi $500,000. La iglesia está invirtiendo. Pero más que todas esas cosas, hermanos, es nuestro comportamiento que nosotros tengamos en esta ciudad. Amén. Así es. Dios. Nuestro comportamiento que tengamos frente a la gente que nos conoce. A nosotros nos conoce mucha gente. Y no solamente la familia, que es la más cercana, sino que también los vecinos, ¿no es cierto? Con los que usted trabaja, con los que ustedes estudian, con los que nos relacionamos, con tanta gente que yo incluso desconozco qué amistades tienen ustedes. Tampoco me interesa. Pero ciertamente, hermanos, que si en esta ciudad de Chillán, donde vemos también un gran desafío por alcanzar otras almas, por alcanzar a otras personas, que también hay gente que en algún momento la vamos a encontrar. Personas que también andan buscando un lugar donde se le predique el mensaje sincero, Amén. Así es. donde se le hable, hermano, la palabra de verdad. Pero también quieren encontrar un lugar donde que la gente que participa de ese lugar también esté a la altura de lo que se está predicando, de lo que se está enseñando. Yo tengo un mensaje muy antiguo en Argentina que se llama publicidad engañosa, Amén. donde nosotros, hermanos, escuchamos por la radio culto de gloria, culto de poder, propaganda, afiche, venga usted a este culto maravilloso, sanadivana, montón. Y uno cuando va a la iglesia motivado por los avances, por la invitación, hermano, se encuentra, hermano, con la tremenda decepción que ni el portero uno lo saludó como a la gente. Amén. Que cuando uno se sienta en la iglesia, ni el hermano que está al lado sentado le da la bienvenida. ¿Verdad, Señor? Y así uno, hermano, se dice, pero tremendo avance, la gloria de Dios está cayendo acá. Y uno se va decepcionado. Y yo le digo a mi iglesia, a veces, hermano, no es suficiente el mensaje del pastor. No es suficiente. No es suficiente. Que es importante, claro que es importante el mensaje del pastor. Pero no es suficiente. Amén. Porque la otra parte la hacen los demás. Así es. Que saca un hermano con predicar tremendo mensaje cuando en la iglesia, hermano, hay gente burladora. Así es. Hay gente escarnecedora. Hay gente, hermanos, que, hermanos, de verdad, ella es la misma gente que viene con tanta desesperanza. Gloria a Dios. Entonces, líbrenos Dios de la mano del escarnecedor. Sí, mi Dios. Y líbrenos nosotros de convertirnos en personas escarnecedoras. Porque yo quiero, hermanos, separar la risa, hermano, de la talla. Hay gente que de pronto dice, oye, hermano, no se vuelva escarnecedor. No confundamos las cosas. Por eso es importante explicar esto. Porque hay que entender qué es lo que es un escarnecedor. A veces nosotros nos reímos de una anécdota. A veces nos reímos nosotros de alguna situación. Pero nos reímos, hermanos, no por ser escarnecedores, sino que nos reímos porque la situación fue para la risa. O los que participan, todos se ríen. Yo voy caminando, ¿no es cierto? Pongámosle un caso así. Voy en bicicleta y me caigo. Oye, ya me caí. Una risa por aquí, una risa por allá, como ahora mismo pasó, ¿no es cierto? Pero yo también, hermano, quiero participar de la risa. Ahora, si yo, hermano, de ese porrazo de bicicleta, me quebro una mano, entonces se para la risa. Porque alguien dice, oye, para. Se quebra una mano, esta cuestión es para reírnos. Yo, porque la cosa pasó a otro nivel Así es. de preocupación. Entonces,
yo digo, hermano, para que no confundamos las cosas. ¿Es malo reírse? No es malo reírse. ¿Es malo reírse de una anécdota? No es malo reírse. Tenemos cientos de anécdotas. Yo cuando converso con ustedes, donde involucramos, cuando se nos perdió la estufa, nos robaron la estufa. Ahí tenemos el caso. Amén. Hicimos un culto en Río Viejo. Al portero, hermano, lo pusimos cuidando la estufa. Y le robaron la estufa a los pies del portero. Y casi se roban al portero en Río Viejo. De verdad. Eso nos da risa. Amén. Pero eso es escarnecer. De ninguna manera. Entonces, no confundamos para no volvernos graves, explico esto. Porque de pronto nos volvemos graves y creemos que no hay que reírse de nada. Hay cosas que hay que reírse. Amén. Y hay cosas que dan risa. Así es. Pero el escarnecedor o la escarnecedora tiene otra profundidad del mal. Porque vamos a explicar, hermanos, de alguna manera esto. Y esto tiene que ver con la vida nuestra, con la vida cristiana. ¿Hasta dónde nosotros, hermanos, qué límites tenemos para poder, hermanos, reírnos de algo? ¿Hasta qué línea tenemos? ¿Qué límites tenemos, hermanos, para poder gozarnos de la desgracia del otro? Expresiones, palabras, testimonios, o cosas que hablamos verbalmente, o cosas que escribimos. Porque también hay veces que la gente escribe, Sí, Señor. sin darse cuenta, hermano, que se está convirtiendo en un escarnecedor. ¿Qué se entiende entonces por escarnecedor? O se entiende por escarnecer. El que escarnece, vamos aquí con algunos sinónimos que van ayudando, hermanos, se burla. Se burla, hermanos, y la burla es mirando la desgracia del otro. El que escarnece, el que se burla de la desgracia del otro, de lo que le fue mal al otro, del mal del otro. Mire, si aquí nosotros tenemos que tener hasta misericordia hasta de nuestros propios enemigos. Amén. Sí, Dios. Pero a veces nos reímos y nos burlamos de las desgracias de los demás. Eso es lo que tenemos, y eso en el pueblo evangélico, hoy día, si se explica, si no se explica, si se enseña, si no se enseña, no tengo la menor idea. Pero no todo, hermanos, en la iglesia es danza. No todo en la iglesia, hermano, es profecía. No todo en la iglesia, hermano, es hablar en lengua. Tenemos que tener cuidado de estas cosas, de estos comportamientos de nosotros como cristianos. Sí, Dios. De mi parte, de su parte, de la parte que quienes estén recibiendo el consejo a través Amén. de la transmisión, Amén. se burlan. Así es, Señor. Amén. El escarnecedor ofende, con su burla ofende, Así es. ultraja, ridiculiza, insulta, afrenta y humilla cruelmente a aquel que está pasándola mal, sea amigo o sea enemigo. Amén. Porque Dios, hermano, hasta de a veces del impío tiene misericordia. Así es. A veces, hermano, del perdido tiene misericordia. Y sobre todo los perdidos, Bendito Dios. sobre todos los que no conocen su nombre. Dios es paciente para con nosotros, Amén. no queriendo que ninguno se pierda. Así es. El Señor los llama al que está perdido. Amén. Él murió por los que estaban perdidos. Él dio su vida por aquellos que no tenían salvación. Amén. Aquellos que estaban, hermanos, vagando en sus caminos. ¿Quién no ha llegado a la iglesia destruido? ¿Quién no ha llegado a la iglesia empobrecido? ¿Quién no ha llegado a la iglesia fracasado? Y Dios, hermano, ha extendido su mano y lo ha levantado porque ha visto el corazón de arrepentimiento. Y nosotros encarnecemos muchas veces al que está pasando lo mal. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las burlas. Mucho cuidado con burlarnos de la gente. Nos podemos reír, claro, como ya le dije yo, el tema de la estufa. Claro que nos podemos reír. Es una risa sana, es una anécdota que nos pasó. Así es. Y así tenemos un montón de cosas más. Pero ¿hasta dónde llega el límite? Cuando nosotros ya herimos con la burla. Así es, Señor. Cuando nosotros dañamos, hermanos, con la burla. Estamos convirtiéndonos en escarnecedores. Y ese es un tema, hermanos, que debemos tratar. Porque le vuelvo a decir, ¿hasta dónde nos llega nuestro estado cristiano? ¿Hasta el momento del culto? Nosotros somos, hermanos, cristianos las 24 horas del día. Y nosotros tenemos que demostrar en todo lugar, hermanos, que hay un Dios que habita en nosotros. Que hay un Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Si nosotros no podemos justificarnos y nosotros no podemos, hermanos, tomar al Señor como nos tomamos una camisa. Que la camisa la usamos durante las horas del día y después la sacamos y la cambiamos. Sí, Señor. Hermano, el Señor permanece en nosotros las 24 horas del día.
Tenemos que entender que somos templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo habita en nosotros y que tenemos que tener también la capacidad de que el mismo Espíritu de Dios nos amoneste a nosotros cuando estamos pasándonos de la línea de la burla. ¿Cómo no haber una cosa que me diga, oye, para? Con eso de pronto hay algo que nos diga, oye, se te está pasando la mano. Sí, Señor. Hay un testimonio de vida que no voy a mencionar con nombre, pero yo creo que todos ustedes, las chicas Córdoba, lo van a entender. Esto yo soy testigo y el hermano Ángel también es testigo. Hace muchos años atrás, en vida de mi suegro, había un vecino muy cerca de la casa de ustedes. Un muchacho falta de respeto. Un muchacho grosero. Un muchacho burlón. Se reía y escarnecía muchas veces hasta mi propio suegro. Lo escarnecía. ¿Qué pasó con los años? El escarnecedor, el burlón, el falta de respeto, terminó con los años enfermándose. Y de las mismas muletas que él se reía, con los años mi suegra le tuvo que pasar la muleta de mi propio suegro a él mismo. Por escarnecedor. La vida tiene muchas vueltas. Y hay que tener mucho cuidado con las cosas. Los que se ríen de los hijos de los demás. No, que este es un tonto, que le ha hecho una tonta, y que estos son estos otros. Hermano, ustedes. Algunos de ustedes están criando hijos. Los tienen así nomás por ahora. No, que ese allá, ese es. Oye, tengamos cuidado. Porque estamos criando hijos. Yo sé que algunos ya no crían. Pero tenemos nietos. Y nosotros como abuelos también sufrimos por nuestros nietos. ¿Hasta dónde llega el punto? ¿Hasta dónde llega el límite del escarnecedor? ¿Hasta dónde llega la burla? ¿Hasta dónde llega el menosprecio? Debemos sentir hasta lástima, hermano. Si hay gente, hermano, que es retobada, si hay gente, hermano, que lamentablemente uno en vez de burlarse, decir, pucha, lo lamento. Que lo echaron por ladrón. Ya, escarneciendo al margen que lo echaron por ladrón y que justamente lo echaron por ladrón. Hermanos, uno tiene que decir, pucha, qué pena. Qué lástima. Esas son las cosas que uno tendría que decir. Y no chancaquear, y no machacar, y no tener palabras y expresiones, hermanos, que van denigrando más la situación al que cometió un error, al que faltó, al que se equivocó, al que no hizo las cosas bien en la vida. Naturalmente que hay, ¿no es cierto?, principios de juicio. Claro que si alguien chorea, yo voy a cuidarme un poco de él, pero son mis palabras, pero son mis actitudes, son las cosas que yo debo de cuidar, si está bien, pero no chancaquemos, no machaquemos más allá. Lamentablemente salió medio chorro, lamentablemente salió mentiroso, pero no chancaquemos sobre eso. Tengamos cuidado, amén, no hay ningún problema, tengamos cuidado, ¿no es cierto? Si le pide plata, usted va a decir, mijito, no le voy a prestar porque usted es medio mentiroso. Así es. Hasta ahí llega, y eso es correcto. Pero lo que yo me refiero, que el escarnecedor, hermano, chancaquea, machaquea, se burla, hace escarnio, expone cruelmente, humilla, denigra, y eso no es para un cristiano. Eso puede ser para cualquier persona que no conoce a Dios. Para cualquier persona que no tiene a Cristo en su vida. Para cualquier persona, e incluso muchas veces, para vergüenza de nosotros, hay gente que no tiene a Cristo y a veces tiene comportamientos más éticos que nosotros mismos. Son más prudentes para hablar que nosotros los boca sueltas de los evangélicos. No sé si están algunos interesados en acompañarme el sábado. Amén. Es el escarnecedor. Humillar cruelmente a la persona.
los afrenta, los insulta, los ridiculiza. Amén. Hermanos, sin necesidad. Si está bien la broma. Pero cuando participamos, todos. Está bien la broma, hermana Milense, hay que reírse. Pero si usted también se ríe, estamos bien. Pero si mi broma a usted le causó tristeza, yo tengo que parar. Hasta ahí nomás llego. No sigo, no continúo. Paro. Si eso le causó amargura a mi hermano, hasta ahí nomás llego. Porque si no se ríe usted, ¿no es cierto?, con la broma, si no se ríe usted conmigo, entonces ya no es un momento grato de compartir un momento, ¿no es cierto?, de humor. Pero si hay tristeza en mi broma, yo tengo que parar. Si eso a usted lo humilla, yo tengo que detenerme. Si a usted eso lo denigra, yo tengo que parar. ¿Por qué? Porque yo entiendo, hermano, que me puedo convertir sin querer queriendo en un escarnecedor. Hay cosas de juicio, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. ¿Las podemos decir? Claro que las podemos decir. Desde una perspectiva de juicio, están mal y están bien. Pero yo no me refiero a eso. Me refiero, hermanos, a que cuando las personas fracasan, la gente se equivoca en la vida, las personas se equivocan en el andar, uno, hermanos, tiene que tener cuidado porque la vida tiene mucha fuerza. Amén. Y el burlón es burlón. No es que sea una persona que tome esto para el humor, es burlón. Se burla de la persona. Hoy te salió tartamudo tu hijo. Y vamos con los chistes del tartamudo. ¿Qué dice el padre? ¿Qué dice la madre? Está bien un chiste. Uno solo aguanto. Pero ya me agarró para el chuleteo al petizo. Ya por todos lados, ¿no es cierto? Se burla de mi hijo. O el KSP, ¿se acuerda el tema del KSP? Bueno, cosas como esa de pronto, sin saber que de pronto la vida tiene mucha vuelta. Yo he conocido gente, hermano, que se ha reído toda la vida de hijos de los demás y después le han nacido los hijos así. No sé si conocen. Y el orejón, cuando tienen hijos, así la oreja. Parece para reírnos, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque se escarnece. Y sobre todo, hermanos queridos, y usted que me está escuchando y viendo, yo le quiero decirle que hay un Dios que todo lo ve. Amén. Y un Dios que todo lo escucha. Así es, Señor. Entonces, el escarnecedor ante Dios es una abominación. Una escarnecedora es una abominación. Una persona que se ríe, se burla, se mofa, ultraja, ridiculiza, insulta y afrenta a su prójimo. Y a veces, muchas veces a su propia familia. Job, capítulo 16, verso 20. Job dice, ¿quién mejor que Job? Cuando los amigos fueron a verlo, en vez de ayudarlo, en vez de la palabra de ánimo, hermanos, los amigos de Job terminaron finalmente escarneciendo a Job. Amén. Que por todo lo que había vivido, había perdido sus hijos, todos sus hijos se murieron, perdieron su campo, le quemaron sus ganados, les mataron sus criados, todo mal. Y más encima, una sarna que ahí lo agarraba en ceniza, el hombre estaba destruido completamente destruido, en la más completa ruina de su vida. Y lo otro, en vez de ayudarlo, lo escarnecían. Como quieren decir, eso te pasó por pecador, eso te pasó por mala gente, eso te pasó por juicio de Dios. Que yo decía en un momento dado, hermano, no todas las cosas son juicio de Dios. Amén. Mira, se chocó el auto, juicio de Dios. Se le quemó la casa, no, es un juicio de Dios. No todas las cosas son juicio de Dios. Muchas cosas, hermanos, son parte de la vida, de las pruebas que a veces tenemos que vivir. Le dio cáncer. No, eso es juicio de Dios. Hay cosas que son juicio de Dios. Hay cosas que es verdad que son juicio de Dios. Pero aquí nos cabe como cristianos el discernimiento espiritual. Si Dios, Saber, hermanos, por el discernimiento de Dios, si es una cosa como esa o es una cosa natural. Una cosa que lamentablemente sucedió. Entonces, nosotros tenemos que en ese sentido cuidarnos con esta forma de vida que llevamos. Hay mucha gente sufriendo. Gente que se está quitando la vida. Personas que están cayendo en un estado depresivo. Y nosotros, hermanos, como cristianos, encarneciendo. Eso no puede ser. Aquí yo digo, hermano, yo prefiero que nadie hable en lengua. Yo prefiero que nadie de ustedes dance.
pero que podamos, hermanos, vivir de una vida cercana, por lo menos, a lo que Dios nos pide como cristianos. ¿Qué sacamos con danzar y profetizar, hermano? Y agarrar a los viejos de los pelos. Cuando de pronto, hermanos, somos burlones, somos escarnecedores, nos reímos, hermanos, de las desgracias ajenas. A veces hablamos con nuestra boca y no nos damos cuenta de las estupideces que hablamos con nuestra boca. Y con esta misma boca que hablamos tantas estupideces, son con esta boquita que alabamos a Dios. Cuando el Señor dice que de una canilla no puede salir agua dulce ni agua salada. O sea, de nuestra boca, entonces, ¿qué? ¿Divinamos? No. ¿Ah? ¿Qué sale de nuestra boquita? Con esta misma boquita alabamos a Dios. Con esta misma boquita cantamos himnos. Con esta misma boquita adoramos. Con esta misma boquita oramos. Con esta misma boquita predicamos. Y con esta misma boquita, hermanos, maldecimos. Y con esta misma boquita nos burlamos. Bendito Dios. ¿Cuántos están aquí? Digan amén, porque la cámara no... No, si no estoy solo, lo que pasa es que los hermanos están ahí. Recibiendo. Amén. Pero para usted, para mí. Amén. Pues yo también soy bueno para reírme. Yo soy bueno, hermano, para reírme de las cosas que nos pasan, de las situaciones que nos suceden, como yo le explico. Pero no por eso soy escarnecedor. El escarnecedor tiene otras características que ya las vamos a estar viendo y que Dios nos libre de caer en las manos de un escarnecedor. Amén. El carácter de un escarnecedor. El comportamiento, dice, se origina, fíjese, el comportamiento, la actitud, la manera de ser de un escarnecedor, se origina en el corazón de la persona. Sí, Dios. Se origina en el alma de la persona, donde guarda oscuros motivos y malas intenciones. ¿Cómo usted ve a un cristiano? ¿Cómo, hermano, usted va a pensar que el Espíritu Santo lo va a bendecir? Que el Espíritu Santo se va a glorificar. Amén. Ni aún en nuestra iglesia se va a glorificar si tenemos escarnecedores dentro de nosotros. Así es Dios. Porque el Señor, hermano, no está, hermano, para la burla. Amén. El Señor no está para la joda entre nosotros. Sí, Señor. Por eso yo trato muchas veces, y en Argentina también, de tratar de mantener la armonía de la iglesia. Amén. Que estemos en paz. Sí, Y Señor. aún hay gente, hermanos, que nos ha hecho daño en Argentina. Pero yo que he dicho, aquí hay hermanos testigos. Amén, amén. Las puertas están abiertas, digo siempre. Sé que algunos no van a entrar jamás. ¿No es cierto? Eso lo sabemos nosotros. Pero ¿cuál es el mensaje que hace bien para los que escuchan? Ese, que uno dice, las puertas están abiertas, cuando quieran volver, que vuelvan. Esa palabra hace mejor oírla que lo que yo, hermano, puedo pensar que algunos nunca más van a volver. Sí, Dios. Entonces, esas son las cosas que decíamos por la radio con Jaimito Romero el día viernes en Temuco, en el programa de la noche. No sé si algunos de ustedes lo pudieron Amén. escuchar. O sea, yo prefiero más que el número que haya armonía en la iglesia. Más que estar peleando cuánta gente más yo puedo tener que el otro pastor de la esquina, que no estoy en contra del crecimiento. Y anhelamos y oramos que en Chillán hayan personas que tengan el vivo interés, el verdadero interés de ser parte de nuestra congregación. Claro que sí, pero vivo interés, verdadero interés. Acá no se viene, hermano, a probar, acá no se viene a tantear el camino, no. Aquí si usted quiere recibir una palabra, una enseñanza, una sana doctrina, antes que Cristo venga, que está a las puertas de su iglesia, con todo lo que está pasando, hoy día la gente tiene que empezar a buscar realmente dónde está predicando la sana doctrina. ¿Dónde se está? Si, hermano, escúcheme bien, si estuviésemos, hermano, en un pesebre como el pesebre de Belén, rodeado de gallinas, si en ese lugar está la bendición, ahí yo voy a estar. Porque eso es lo importante, donde está la palabra, donde está la bendición de Dios, el consejo, la sana doctrina. Que la gente anda buscando templos grandes y cosas por eso, que no estoy en contra de eso, porque también construimos un lindo templo en Argentina. Pero como siempre hemos dicho, que la gracia de Dios nunca nos falta en ese lugar. Señor, amén. Que esa es la verdadera belleza de la iglesia. Entonces el escarnecedor, hermanos, el burlón, el que machaca, hermanos, cruelmente a los que le va mal en la vida. Amén. A mí me ha ido mal en la vida. Yo he tenido fracaso en la vida. No todo el tiempo a mí me ha ido bien. No todo el tiempo yo he tenido éxito. Y ustedes también lo saben acá. Ustedes como familia, no como hermanos en la fe, sino como familia. Ustedes son testigos de nosotros con la Gaby, que también lo hemos pasado mal.
que también hemos pasado con necesidades, con apremios. Entonces, uno, hermanos, no quiere estar en ese lugar y más encima que lo estén machacando. Y más encima, hermanos, que lo estén, más de eso, chancaqueando, ridiculizando, insultando, afrentando, humillando cruelmente. El corazón del escarnecedor es un corazón malvado. Tiene oscuros motivos y malas intenciones. Es un malintencionado, es una mala intencionada. El escarnecedor es un malintencionado, es malintencionado. Así es. Así es. Tiene resentimientos de amargura. ¿Se han dado cuenta, hermano? Que usted no le puede contar a ciertas personas lo bien que le va. Así es. Porque en vez, hermano, de decirle, oye, me alegro, no, le salen con cualquier tontera. Hay veces que las bendiciones mejor no contarlas. Amén. El Señor. ¿Por qué? Porque le salen con cualquier empanada a algunas personas. Amén. Jesús. Y en vez de alegrarse, en vez de contentarse, termina uno siendo escarnecido. Como que si fuera un pecado ser prosperado por Dios. Como que si fuera, hermano, una maldad, hermano, prosperar en la misericordia del Señor. Entonces el escarnecedor, el que dice, oye, ¿sabes tú que logré conseguir esto? Ahí está la talla, hay tallas y tallas, hay bromas y bromas. Y uno, hermano, desciende cuando viene la broma con veneno, Amén. Sí, Señor. ¿no? Cuando la broma viene con venenito. Sí. Uno, ¿qué siente en el corazón? Amargura. Uno, ¿qué es lo que recibe en el alma? Pucha, cizaña. Y uno se arrepiente, hermano, de haber comentado eso, de haberle dicho tal cosa. En cambio, hay otros, hermanos, que se alegran. Hay otros que dicen, pucha, me alegro un montón, Dios te bendiga, qué bueno. ¿No es cierto? Qué bueno, hermana. Me saqué un subsidio, me van a el segundo piso. Qué bueno que lo logró, qué bueno. Usted se lo dice a otra persona y le sale con cualquier empanada. Le sale con cualquier tontera. En vez de alegrarse, le sale al final, termina usted amargado, enojado y arrepentido de haber hablado. Así, Así Señor. es. ¿Por qué? Porque son escarnecedores, porque son burlones, porque son crueles, porque son malintencionados, porque son venenosos. Así es, Señor. Dios nos libre, hermanos, y que el Espíritu Santo a nosotros nos vaya de verdad iluminando nuestro corazón. Señor. Amén. Si es para mí la palabra, gloria a Dios, yo la recibo. Así es. La estoy predicando, pero aquí no les digo nada a ustedes. Yo hablo por mí nomás. Yo hablo por mi vida. Si yo tengo que dar gracias a Dios por esta palabra, bendito sea el Señor. Que yo soy bueno para reír, yo soy bueno para la broma. Pero también Dios me dice, ten cuidado, Marcelo. Que no se te pase de la broma más allá de lo que no corresponde. Y ahí tiene que haber un sensor en nosotros que nos dice, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Y no todas las personas tienen el mismo carácter que yo. A lo mejor mi hermano Ángel no es tanto para la risa. Entonces yo tengo que saber identificar con quién también me voy a reír. Sí, Señor. ¿Con quién me voy a compartir, no es cierto? Y la hermana Marta ella es más buena para la broma, entonces le hago una broma y nos reímos. Pero es una forma de decir, no sé, estoy diciendo que sea así. Estoy poniendo un ejemplo. Porque a lo mejor es al revés, capaz que con usted no haga ninguna broma y con el hermano haga así unas cuantas bromas. ¿Me entiendes? Es una suposición. Ya la hermana estaba ya sintiéndose escarnecida. Pero es un ejemplo. Uno tiene que también saber con quién, ¿no es cierto?, va a compartir una broma. Lo mismo que yo digo a los hermanos, hay que saber a quién le va a decir usted un chiste. Porque hay hermanas que no tienen gracia para decir chistes, mejor que no digan nada. Porque no tienen ni una gracia y cada vez que un chiste termina en cualquier. Y la explicación del chiste es peor. Así es. Es peor porque es realmente peor. Mejor no decir nada. Es mejor no decir nada. Entonces, para evitarnos caer en este espíritu terrible y lamentable que hoy día, hermano, ¿sabe usted que nosotros está en el punto de los escarnecedores? Que nosotros, hermanos, tenemos, hermanos, por todo hoy día, ya voy a agarrar, hermano, el canal de YouTube. Voy a seguir avanzando, hermano, en lo que hablaba yo sobre el carácter del escarnecedor que está en el corazón y en el alma. Dice la palabra del Señor, guarda tu corazón Amén. con toda diligencia, Bendito Dios. porque de él mana la vida. Apártate de ti, ¿qué cosa? La perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Hermanos, el que pretende, hermanos, llegar al cielo con esta actitud,
la que pretenda llegar al reino de Dios con esta actitud debe saber inmediatamente en esta tarde que ninguna persona así se va a ir con Cristo. Que ninguna persona se va a ir al reino de los cielos. Que nadie de esta naturaleza va a entrar por las puertas celestiales con este corazón. El Señor nos llama a apartarnos de todo este tipo de actitudes en nosotros mismos. Señor. Porque nuestro corazón tenemos que cuidarlo. Amén. Nuestro corazón tiene que estar, hermanos, reservado, conservado, para que el Espíritu Santo more y habite en nuestra vida. Hermanos, Dios nos llama a cuidar nuestro corazón porque de Él mana la vida. Y ustedes saben bien que de la abundancia del corazón, ¿habla qué cosita? Habla la boca. Amén. ¿No es cierto? Y eso, hermano, es fundamental. Dios se preocupa mucho de nuestra condición, hermano, espiritual, del alma, del corazón, porque eso finalmente es lo que prevalece. Si todas las cosas que en esta tierra van a dejar de ser, pero lo que está en nuestro corazón y en nuestra alma, eso va a continuar en la eternidad. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti, aleja de ti la iniquidad de tus labios. Tú no tienes que, hermanos, pensar. Yo siempre a Gaby le he escuchado hablar y dice, mi mamá me enseñó, por la Juanita. Y la Juanita también más de alguna vez lo ha dicho. O por lo menos yo lo he escuchado varias veces de sus labios. Que ella piensa 2 o 3 veces antes de decir algo. Así es. No sé si ustedes también lo habrán escuchado. Amén. Pero mi suegra 2 o 3 veces, y la Gaby muchas veces también me lo dice así. Yo pienso 2 o 3 veces antes de decir algo. Hay gente, yo digo a la Gavita, yo no tengo el mismo carácter que tú. Porque me dicen algo y yo respondo de inmediato. Sin ser un encarnecedor, yo respondo de inmediato. Pero, hermanos, el proverbio está hablándonos algo que debemos poner atención. Aparta de ti la perversidad de tu boca. ¿Qué puede decir una persona que se burla, encarnece aún a su propio enemigo? ¿Sabe? A su propio enemigo. Uno no tiene que desear el mal a nadie. Amén. Sea amigo o sea la persona que usted más daño le ha hecho. Así es. Uno tiene que dejar, ¿qué dice el verdadero cristiano? Todo está en las manos de Dios. Listo. Él es el que va, ¿no es cierto? Él verá. Porque si yo, hermano, estoy esperando el mal para mi enemigo, también mi corazón se va a envenenar. Así es. También mi mente, hermano, se va a envenenar. Yo ponía esta ilustración del típico, hermano, jugador de deporte. Vamos a hacer una ilustración sencilla y simple. Sencilla, a lo mejor boba, pero simple, y usted me va a entender. Que a veces, hermano, uno no tiene que reírse ni siquiera de su propio enemigo. Usted lo ha visto varias veces en el deporte. El jugador, hermano, que logra hacer el gol al equipo contrario. ¿Sabe lo que es la hinchada? Yo nunca he estado en un estadio a esos niveles. Pero yo veo por la televisión que la gente se mata por su equipo. Así es. La gente quema neumáticos, se agarra con la policía, se hieren, se quitan la vida, se acuchillan por los colores, hermano, de su equipo. Así es. Con lluvia, hermano, cantan, ponen banderas, no los detiene nadie a la gente cuando ama los colores de su equipo. Amén. Así es. Acá tenemos Ñublense. Así es. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el jugador hace el gol, ¿para dónde debe correr? Debe correr a celebrarlo. ¿A dónde? Con su hinchada. A su hinchada, a la barra, Así es. ¿no es cierto? A los que le están alentando a él. Pero cuando de pronto los jugadores rompen la ética deportiva y se van a celebrar ese gol a la hinchada contraria, dígame cuántas veces no se ha podido detener la violencia por ese tipo de actos. Así es. Eso, hermano, es encarnecer. Así es. La ética deportiva, hermano, se tiene que mantener. Hizo usted el gol, celébrelo con sus amigos, celébrelo con la barra suya, váyase para los colores propios, pero no vaya a enrostrarle el gol a la barra contraria. Eso se llama burlarse. Eso se llama, hermano, desafiar. Eso se llama, hermano, reírse de alguna manera del que va perdiendo. Provocar, lleve eso usted a la vida diaria. Esta humilde ilustración, esta sencilla ejemplo, llévela a la vida diaria.
Cuando nosotros vemos que hasta nuestro rival, que hasta nuestros contrarios, hermanos, van perdiendo. ¿Cómo ir a enrostrar, hermanos, en medio de los fracasos, la burla, el chiste, la humillación cruel? No se puede. ¿Y cristiano? Por favor. ¿Y que vamos para el cielo? Por favor. ¿Y que estamos esperando el arrebatamiento? ¿Y que queremos mover de Dios la iglesia? ¿Y queremos que la unción me toque? ¿Y que después cantamos, hermanos, y una lagrimita corre, hermanos, de lágrimas de cocodrilo? Cuando nuestra vida, hermanos, está llena, hermanos, de palabras que dice el libro de Proverbios, llena, hermanos, de iniquidad, de perversidad y de labios mentirosos que se burlan y escarnecen la vida de quienes sean, porque a veces no solamente son los amigos, sino que también nuestros enemigos. La gente que nos ha hecho mal, qué lástima, qué pena. Todo está en las manos de Dios. Ahí no tengo nada que ver yo. Y si aún así esa persona en el lecho del dolor me necesita, créame que ahí voy a estar. Ahí voy a ir también. Porque la vida tiene muchas vueltas. El carácter malvado del encarnecedor, de la encarnecedora, se ve, hermanos, también, como yo le digo, en la vida social que nosotros muchas veces enfrentamos. Quiero invitarlos al Salmo 1. Y vamos a ver, hermanos, la vida social, en que también tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, con quién hablamos, quiénes son nuestras camaradas, quiénes son los que yo digo, este es mi amigo. Salmo 1, verso 1, ¿lo tiene usted? Dice así el 1 y el verso 2 de Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, ¿por qué no anduvo en consejo de malos? Porque no se juntaba con gente, hermanos, dañina. Porque no se hacía amigo de gente malvada. Porque, hermano, no se hacía yunta, hermano, de gente que va por la corriente contraria de los valores cristianos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Silla de encarnecedores significa una posición en la que usted se encuentra. Un lugar, un estatus. Hay mucha gente por la posición. El empresario, el dueño de algo, él está en una posición, en una jerarquía. Y muchas veces por esa jerarquía de estar en esa posición, como que le da derecho de encarnecer al obrero, de encarnecer al empleado, de burlarse de él, ¿no? De tenerlo todo el día y todos los días de la semana, hermanos, para el chiste, para la batalla, el combo, para la humillación, para el chiste de los demás. Y ese pobre hombre, ese pobre obrero, ese pobre trabajador, la pobre trabajadora, la dueña, hermano, de esto, de otro, de un supermercado, que la empleada, hermano, la agarra para el chuleteo todos los días, para la broma todos los días, hacerme reír de todos los días, de sus defectos todos los días. Es el motivo de risa, de burla. Cuando uno habla, no me he sentado en silla de escarnecedores. Significa una posición también que usted ocupa para sentarse en un lugar, hermanos, para determinar ser encarnecedor de aquellos que muchas veces dependen de uno. La posición. ¿Qué posición tiene usted? ¿Qué posición tengo yo? Para encarnecer, en silla de encarnecedor no me he sentado. Yo no me he sentado con gente, por eso el tema muchas veces de la traición, el tema de la conspiración, todo va de la mano en esto. La gente, hermanos, cuando se divide las iglesias, cuando se juntan los hermanos, cuando hacen esa famosa oncecita en la casa de doña tanto, de la hermana tanto, de la profeta tanto. Amén. Hermanos, ¿qué le he dicho yo a usted? Y aquí lo digo públicamente por el Facebook. Aquí en nuestra iglesia, hermanos, ustedes vienen de otro lugar. Y vienen de otros pastores. Han llegado cada uno por su propio medio. Jamás hemos dividido a nadie. Amén. Nunca hemos metido a una iglesia a sacar gente a nadie. Amén. Pero sepa todo aquí la gente que vea este video, que nuestra humilde iglesia de Chillán, nosotros acá a los pastores no los encarnecemos en este lugar. Amén. Hayan cometido errores los pastores de donde ustedes venían, se hayan equivocado, no hayan sido consagrados, no sepan, hermanos, para dónde va la micro. Nosotros, cuando ustedes hablan conmigo, me hablan una sola vez las cosas. Pero acá en la iglesia no se predica del pastor de usted, no se predica del pastor de allá, del pastor que usted dejó, del pastor que usted, hermano, no quiso más congregarse. Acá crecemos sanito. Acá, hermanos, crecemos y con respeto. Incluso yo también tengo acá mi historia.
Yo acá tengo un pastor que a mí me formó, que a mí me enseñó, me discipuló. Y yo siempre lo he dicho. Amén. Mi mano yo no la levanto contra él. Así es. Así es. Ni voy a ocupar los medios de comunicaciones para poder ahora darle duro, por hermano, porque tiene un camino que naturalmente no fue el que a mí me enseñó. Así es. Pero eso no me da derecho, porque tengo que tener un cuidado, Amén. porque es un siervo de Dios. Así es. Él tendrá que responderle al Señor, ¿no es cierto? Él tendrá que responderle a Dios. Entonces, esas son las cosas que de pronto uno tiene que tener acá cuidado. Así Amén, es. amén. Nosotros en la mesa no tenemos al pastor Sutano de 11. No tenemos al pastor Sutano de almuerzo. No tenemos a la pastora Sutana de cena. No es así. Que tenemos una opinión, la tenemos. Así es. Sí, Señor. Que tenemos una opinión, la tenemos. Así es, mi Dios. Pero nosotros, hermanos, no vivimos, hermanos, encarneciendo a la gente, ni a los pastores, ni a las pastoras, por mucho que estén a veces en una línea contraria a nuestra postura, a nuestra doctrina, a nuestra enseñanza. Amén. Porque sabemos perfectamente que hay una línea delgada que tenemos que cuidarnos. Amén. Bendito sea Dios. Ojalá que muchas iglesias sepan eso y aprendan de eso. Amén. Hermanos queridos, el carácter del malvado, la silla, hermano, donde el salmista dice, en silla de encarnecedores yo no me he sentado, yo no he compartido ni siquiera el alimento, ni la comida, ni me he sentado en la mesa de Sutano de Mengano para poder encarnecer. Hay veces, hermanos, que uno tiene que tener un cuidado tremendo con este asunto. Así Jesús. Cuando yo le hablo de conspiración, cuando yo le hablo de la gente, cómo se encuentran las casas para dividir, cómo se encuentran las casas, hermanos, para ir de una manera sorpresiva, atentando contra un ministerio. Bendito Dios. Todo eso, hermanos, es traición, alevosía. Cuando las cosas son de Dios, las cosas son correctas, Así es, Señor. las Amén. cosas son limpias, Amén. las cosas son santas, las cosas son puras. Si usted, hermano, está en contra de su pastor, de su iglesia, no tiene para qué dividir. No tiene para qué andar cizañando en las casas de los hermanos. Amén. No tiene para qué andar sembrando veneno en los hogares de los hermanos. Señor. Eso se llama escarnecer. Eso no venga a decir, no, es que la verdad, y que la verdad nos hará libre, y que es importante que conozcan, ¿no es cierto?, que este es un sinvergüenza. Usted tomó una decisión, oró al Señor, Dios lo respaldó, se salió de la iglesia. Cada hermano de esa iglesia, por sí solo, que tome su propia, ¿qué cosa? Su propia determinación, Amén, así es. su propia decisión. Porque si no, usted, en aras de la verdad, se va a volver un encarnecedor. Es verdad, Señor. Una encarnecedora. Llevando, revoloteando, envenenando, cizañando. Y eso no es de Dios. Las cosas de Dios son transparentes. Las cosas de Dios son correctas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo le he hablado a ustedes del canal de YouTube. Nosotros, hermanos, el de ayer, la otra oportunidad, hermanos, publicaron a un no sé cuánto. Hermanos, que lamentablemente, hermanos, en los canales de YouTube hay gente, hermanos, que escarnece a la iglesia. Son burladores profesionales. Son, hermanos, payasos que encuentran defectos en nuestra manera de predicar, que encuentran defectos en nuestras costumbres, que encuentran defectos en nuestra manera de cantar, que encuentran defectos en nuestra forma de relacionarnos. Y todo lo toman en las redes sociales y se mofan de nuestras vidas, de nuestras iglesias. Hermanos, las cosas del Señor son delicadas. Sí, Señor. Amén. Criticar una iglesia no es solamente tener boca para criticar. No, que la iglesia del pastor, no, poder el guatón allá, no sé cuánto. No, cuidado. Para un verdadero cristiano, eso no es el asunto. Amén. No, que allá es todo. Hay gente, hermano, en YouTube, no sé cómo se llama este hombre, yo no lo conozco. Pero los pastores de la agrupación del ayer, un día publicaron un par de videos, donde, claro, los pastores ahí se expresaron, hablaron, dijeron algunas cosas bastante fuertes, porque es un hombre que se hace llamar pastor, y hermano, se burla de lo que tanto a nosotros nos cuesta corregir. ¿Sabe? ¿Cómo yo puedo hablar con un hombre así? ¿Cómo puedo hablar, hermano, y aceptar a un hombre que en menos de un año, 2 años, qué sé yo, ocupa las redes sociales para ridiculizar nuestra danza, nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Que yo llevo una vida luchando en el evangelio. Que por corregir a la iglesia a mí me ha tocado lágrimas.
que, hermano, por tratar de entregar un mensaje para ir enderezando nuestras veredas, mis veredas, las veredas de los demás, he tenido que orar, he tenido que consagrarme, he tenido que pedir perdón al Señor. ¿Cuántas veces he pedido perdón a Dios para poder corregir, hermano, los males de nuestra propia iglesia? Pero exponerlos en el canal de YouTube, mofarse, reírse, hermanos, tener miles de seguidores, monetizar su canal de YouTube a costa de nuestros defectos, a costa, hermanos, de nuestra forma de ser, de nuestras costumbres. Esos son escarnecedores. Y con ese tipo de personas, por más decentes que parezcan, por más bien presentados, hermanos, que anden, por el mejor auto, hermanos, que anden conduciendo, por el mejor aspecto que tengan, por la mejor sonrisa, y incluso aún más, hasta nos podíamos reír de las tonteras que él mismo habla. Pero a la larga y al tirón, en la línea final, uno tiene que decir no. No. Porque si yo tolero, si yo me siento con escarnecedores, si yo comparto con ese tipo de personas a ese nivel, hermanos, yo he perdido entonces de mi propia vida un celo de Dios. Amén. Sí, Señor. Señor. Yo les prediqué a ustedes muchas veces el humanismo y el relativismo. ¿Saben? Tenemos que tener un termo, ¿cómo se llama? ¿Termómetro? ¿Cómo se llama? Termómetro. Tenemos que tener un termómetro espiritual en nuestras vidas. Porque de verdad, hermanos, cuando uno, hermano, se sienta con escarnecedores, se sienta con burlones de la iglesia, con gente que se ríe de nuestra forma de ser, que se ríe de nuestras costumbres, que se ríe de nuestros cantos, que se ríe del pastor, de la hermana, de la profeta, de esto otro. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué han dado ellos por la iglesia? ¿Qué han dado ellos por el evangelio? ¿Qué han dado ellos? Comparado con la gente como nosotros, que hemos peinado canas, hemos dejado camino, familia, por tratar, hermano, de entregar un mensaje sano, de corregirnos también todos los días. Sí, Señor. ¿Quiénes son ellos para reírse de esa manera? ¿Qué autoridad espiritual tienen? Sí, Señor. Ahí es cuando dice, pastor, yo no le deseo el mal, pero yo me voy a sentarme a comer con él. Y cuando eso ocurra, es porque entonces, como le decía el aparato, el termómetro de mi vida personal no me está funcionando. Porque tiene que haber un celo. Amén. Y para el cristiano, hermano, frío, para el cristiano y la cristianita que no se consagra, debería tener ese aparatito para que le dijera, hoy está helado como pingüino. Por eso no tiene sensibilidad, no tiene celo. Porque te parece todo chévere, te parece todo bien, no tiene nada de malo. No, el pastor, no sé cómo se llama ese tipo. Pero ahí está, ya lo voy a averiguar. No sé si Roger, no sé cuánto. Pero ahí está. Entonces, burlón. Y de ese tipo de personas, tenemos muchos. Hermanos, que lo siguen miles de personas. Y muchos cristianos mediocres que lo siguen. Y muchos evangélicos mediocres, tibios, fríos, que lo siguen, que se suscriben, que le ponen me gusta. Sin saber, hermanos, que tanto... Que a mí, no sé, pero yo hablo. A mí que alguien me venga a hablar, que alguien me diga eso, con lo que a mí me ha costado esto. Sí, amén. Que a mí me venga a pararse con autoridad de qué. Venga a predicar ese hombre. Venga a hablarnos. Venga a corregirnos por la palabra. Párese aquí. Denle un púlpito donde la gracia de Dios fluya en su vida para corregir los males de nuestro pueblo. Pero no es así. Son escarnecedores profesionales. Y con esa gente uno no tiene por qué sentarse. Porque en silla de escarnecedores nunca me he sentado. No, Señor. Porque todavía queda en mi vida un celo de Dios. Y mi termómetro espiritual me tiene que indicar que harto tibio estoy, que harto frío. Porque de verdad que si yo tuviera la gracia de Dios, ese aparatito me estaría indicando justamente el celo de Dios. Pero como no tengo ese aparato y está muy bajo a mi temperatura, yo, hermano, me siento... Y una cosa es trabajar con la gente. Yo trabajé muchos años con gente que conversa. El correo muchas veces hacía una cena. Yo que le pedía a mi jefe, y la bebida, y la gaseosa. O sea, puro cerveza, puro estoso. Pero aquí hay un grupo de evangélicos que trabajamos en la empresa.
Y yo le decía a mi jefe directo, don Orlando Rodríguez, que ya falleció. Bueno, ¿y nosotros jefe? Pero a veces, hermanos, nos parece todo igual. Todos no, todos somos amigos, todos somos, todos somos. El creyente debería tener, por el Espíritu Santo, una pequeña voz que le dice, hasta ahí nomás. Tu compromiso, hasta ahí nomás de amistad. Tu compromiso del asadito, hasta ahí nomás. Y es por eso que vivimos como vivimos. ¿Amamos al pecador? Amén. ¿Amamos a los perdidos? Amén. Pero un cristiano, hermanos, tampoco le pido que se aísle, que se vaya a una isla, pero que donde se desenvuelva, donde esté, pueda siempre demostrar que es un hijo de Dios. Amén. Y no comprometerse en las burlas y en las risas de esta gente. Y cuando alguien me venga a mí a hablar y reírse de mi fe y de mi gente, por más razón que tenga, yo tengo que tener un carácter y una actitud para de alguna manera con sabiduría hablarle a esa persona. Yo nací en esto. Me he levantado y me he caído muchas veces en este evangelio. Y gracias a Dios por la gente que Dios ha puesto en mi camino. Que han sido los que me han fortalecido, me han ayudado. Y no han lucrado, hermanos, con mi fracaso. José fue escarnecido por su propio hermano. Sí, Señor. Al punto hasta que lo quisieron hasta matar. ¿Qué hacía? ¿Cuál era el pecado de José? Ser un muchacho consagrado. Ser un muchacho que amaba a Dios. Ese era el pecado de José. Sus hermanos mayores, carnales, mundanos, impíos, que lo que querían, matarlo. Como no lo mataron, lo vendieron. Y después con los años, el mismo José fue el segundo hombre después del faraón. Amén. Fíjese cómo son las cosas. Pero a José lo escarnecían. De José se burlaban. A José lo maltrataban. A José lo insultaban. Hoy día en el tiempo moderno están los WhatsApp, están los Facebook. Hay un montón de formas tecnológicas para reír, para humillar, para burlarse de las personas, para tratarlas cruelmente, sin necesidad de ser tratadas así. ¿Por qué? Porque son escarnecedores. Porque tienen malos sentimientos. Son malvados de corazón. Job, sus propios amigos, lo escarnecían en el momento más terrible de su vida. Sí, Señor. Pero quiero decirles que estos escarnecedores llegaron al punto más terrible y no tuvieron piedad, ni siquiera de nuestro propio Señor Jesucristo. Bendito Dios. Y vamos a escuchar un texto bíblico en el Evangelio de Marcos capítulo 15, del verso 27 al verso 32. Del verso 27 al verso 32. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, fíjense los pasajes, cómo de nuestro Señor Jesucristo, en el momento del Calvario y de la muerte, ni aún en el momento de su muerte, tuvieron misericordia de él. Hermano Ángel, aquí tiene el micrófono. Amén. Dice así: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, dice, tú que derriba el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas:
otros salvó y a sí mismo no puede salvar. A otros salvó Y así mismo y asimismo no pueden salvarse. Sí. Verso 27. Perdón, verso 32. ¿Llegó hasta el verso 32? Hasta el 31. Ya. El Cristo Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Le injuriaban. Amén. Hasta ahí, hasta el verso 32. No falta, sí, el verso 32. ¿Lo leímos el verso 32, hermano Ángel? A ver. El Cristo Rey de Israel, Sí. descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él, Le injuriaban. le injuriaban. Amén. Vemos, hermanos, cómo se escarneció hasta el último momento al Señor. Ser encarnecedor es algo espantoso. Es algo terrible. La gente, hermanos, debe pensar muy bien, y sobre todo los que estamos dentro de la iglesia. Porque el Señor, para Él es una abominación un escarnecedor. Es un vómito, es un asco. Porque con su propio Hijo no tuvieron tampoco de Él misericordia. Amén. Lo escarnecían. Bueno, tú que salvaste a tanto, sálvate tú también, po. Así es, Señor. Oye, la persona está clavada con dolores terribles. Sí, Señor. Hay clavos en sus manos. Hay clavos en sus pies. Sí, Señor. Hermano, lo torturaron toda una noche, le partieron su espalda. Sí, Señor. Y de ahí así, ni ese escenario, ni esa escena de ver un ser humano en esas condiciones, como un animal colgado. La gente tuvo lástima. Porque uno tiene pena hasta, hermano, hasta del más malo cuando está muriéndose. Señor. En serio, cuando uno ve a una persona sufrir en un hospital con tremendos dolores o heridas, aunque haya sido un asaltante, hermanos, cuando uno ve a una persona en esas condiciones de dolor, de sufrimiento, hasta uno se compadece. Pero ni con el Señor Jesucristo se compadecieron, Señor. Amén. ni con Él tuvieron misericordia. Sí, Señor. Todos lo escarnecían, todos se burlaban. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a él mismo no se puede salvar. Burlándose, riéndose, mofándose ante la escena cruel. Por eso, mi hermano amado, de esta tarde, ojo, cuidado. Es bueno cantar, es bueno alabar, es bueno la danza. Pero nosotros también tenemos que tener una vida dentro de la ética en que este tipo de cosas no nos gobiernen. En un mundo como estamos hoy día, donde todo, hermano, se relativiza, en que todo el mundo dice ¿qué tiene de malo? Si esto no es tanto pecado. Y hay otros que dicen no, si hay pecados peores. Mire, ¿qué importa si hay pecados peores? El punto es que nosotros hagamos lo que Dios nos pide. Que nosotros vivamos como Dios nos demanda. La gente responderá si hay pecados peores. ¿Quién tiene proverbio? ¿Sí tiene micrófono? Sí. Proverbio, ¿cuánto es? 3 3. versículos. Sí. Romanos 3, 34, hermana. Proverbio. Proverbio, sí. Proverbio, porque quiero decirle antes que lea, hermana Milén, que todo esto tiene un fin. Y yo le voy a decir por la palabra del Señor cómo termina un escarnecedor. Tenga cuidado, porque hay un fin para esto. ¿Cómo va a terminar su vida una persona así? ¿Cómo va a terminar su vida, su alma? ¿Cómo va a terminar, hermanos? Cuando digo su vida, puede ser su empresa, su negocio, su familia, su matrimonio, sus estudios. Su vida, la vida de uno está llena de muchas cosas. Amén. No es solamente la vida de respirar. Ah, mi vida, respiro y me muero, no. ¿Cómo termina la vida? ¿Cómo termina su casa? ¿Cómo termina su matrimonio? ¿Cómo termina su familia? ¿Cómo termina su negocio? ¿Cómo termina sus estudios? Es su vida. Dice Proverbio para el final de esto. ¿Cómo termina el escarnecedor? Proverbios 3:34. Amén. Ciertamente el
encarnicerán los escarnecedores y los humillarán. Léame bien de nuevo, hermana Milena. La letra es muy chica que la lea hermana Jacqueline entonces. ¿El 34? Sí. Sí, 3:34. Ya. Porque Dios está determinando, Él es el que escarnece a los escarnecedores. Eso es lo que dice el proverbio. Sí. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Cuando dice, y Él está hablando de Dios, De Dios. Dios es el que va a encarnecer a los escarnecedores. Así es. El Señor dice, así que ustedes son los guapitos, ustedes son los burlones, ustedes son los que humillan, ustedes son los crueles, ustedes ahora van a probar mi mano, Así es. porque conmigo no se van a reír. Amén. Así es. Por eso yo digo, no es tema de nosotros. Dios es el que va a hacerse cargo de toda persona que dentro de la iglesia tenga un hábito, una actitud, una costumbre de ser encarnecedor. Y con esto termino para la gente como advertencia. Sea hombre o sea mujer. Porque Isaías también dice el fin del escarnecedor. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Agrega hermanos el profeta en el verso 20. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Serán completamente destruidos. Dios dice que el escarnecedor será abatido y todos los que con él estén serán destruidos. Ese es el fin, hermano, para usted, para ustedes que están aquí conmigo y para mí. Si nosotros en este mensaje de hoy no tomamos acciones de cuidado, porque la vida tiene muchas vueltas. Así es. Amén. Y debemos tener cuidado con nuestras palabras. Ay, Señor. Tener lástima de los que se equivocan. Lástima de los que fracasan. Así es. Como yo les ponía como ejemplo. Oiga, que fulano lo echaron por ladrón. En vez de reírse, mofarse, hablar palabras de nuestros labios que más tarde están adorando a Dios, tengamos cuidado. Porque también es una tragedia. Amén. Para aquel, para la empresa, para el jefe, para la familia, para las personas que rodean al que también robó. Porque a veces, hermano, el drogadicto no solamente sufre solo, también sufre la familia, también sufre los padres, si tiene padre, madre, si tiene madre, o si es casado la esposa, y si es casado los hijos. A veces no solamente el que se droga, no solamente el que le echan por alguna cosa de una empresa sufre, sufren muchas personas más. Y uno tiene que tener misericordia. Y quizás, hermano, uno se cuida, está bien. Si es mentiroso, como yo le digo, no le preste porque es mentiroso. Pero no escarnezca, no se burle, no se mofe, no tome té ni jugo, hermano, a expensas de la burla de las demás personas, ni de su modo, de manera de hablar, hermanos, a menos que no sea de confianza y en la cual participemos todos Así es. y que todos nos podamos reír. Porque cuando, hermano, el chiste pasa y a la persona no le agrada, es el momento en que tenemos que detenernos. Así es. Porque estamos pasando del buen humor a convertirnos en escarnecedor. Así es, Señor. Sí, Jesús. ¿Alguien me va a acompañar el sábado, no? Son todos escarnecedores. No la acompañar. Que me dijeron que después el mensaje, depende del mensaje, me iban a acompañar el sábado a Tucapel Bajo. Vamos, hermanos, a darle gracias al Señor. Amén. Yo espero que la gente que está en su casita viendo este video pueda también reflexionar, pensar. Y el ayuno del próximo domingo, el domingo 6, hermanos, vamos también a conversar de estas cosas. Amén. Porque uno de los grandes problemas de las iglesias son este tipo de males, este tipo de cosas, donde no hay respeto, donde no hay, hermanos, cuidado de las cosas de Dios, Sí, Jesús. donde gente tenemos escarnecedores predicando, escarnecedores, hermanos, en los coros, escarnecedores en las puertas, en las profecías, escarnecedores, hermanos, ministrando. Entonces, ¿de qué podemos esperar nosotros del Señor? Por eso les decía al principio, y con esto recapitulo y termino. Algunos pensamos
que mi vida cristiana está solamente supeditada al culto. Porque después cuando salgo de esta puerta, hablo distinto, pienso distinto y vivo distinto. Como que esta es la parte donde tengo que tener cuidado, prudencia, tino, saber hablar bien. Como que después de la puerta, hermano, yo vivo como toda persona que no conoce a Dios. Y no es así. Nosotros somos creyentes las 24 horas del día. Y Dios está aquí adentro en este culto. Y Dios está en la vereda. Y Dios está en la esquinita. Y a la vuelta de la esquina. Y de día y de noche. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos queremos darle gracias a Dios? De verdad por esta palabra. No lo hicimos lanzar a nadie, pero es una palabra de vida. Dios les bendiga a ustedes. Cortamos la transmisión. Gracias. Apóyenos y oren por nosotros. Saludos a Argentina, Templo Adonai, América Isabel.